Hola a todos, hoy vamos a ver un tema de cinética del cuerpo rígido. Vamos a ver cuerpos rígidos interconectados. Vamos a analizar el problema 664 del texto Ingeniería Mecánica, tomo dinámica, de los autores indicados. Y el problema dice lo siguiente: tenemos una barra de longitud 3R y masa M articulada en el punto B a un disco de masa 3M y radio R. Este disco rueda sin deslizar sobre la superficie horizontal y adicionalmente la superficie horizontal en el punto A, que es el punto de apoyo de la barra, no tengo rozamiento. Tengo únicamente el mínimo rozamiento que permite la rodadura del disco sin deslizamiento. La configuración mostrada, en la cual B y O están en la horizontal, en esta configuración el sistema es dejado en libertad. Entonces el sistema se transforma en un sistema dinámico y queremos encontrar la aceleración angular en el instante inicial, en el instante en que es dejado en libertad, del disco de radio R. Para ello tendremos que desmembrar el sistema y aplicar las ecuaciones del movimiento, es un movimiento plano, para cada uno de los dos cuerpos intervinientes. Si nosotros analizamos globalmente el sistema, son dos cuerpos rígidos animados de un movimiento plano, por lo tanto tengo 3 grados de libertad en la barra y 3 grados de libertad en el disco. El sistema, sin restricciones, tiene 6 grados de libertad. Las restricciones que tiene ciertamente este movimiento: tenemos que el punto A se debe mover en la horizontal, ahí ya tengo una fuerza de restricción. En el punto Q, que es el centro instantáneo de velocidad nula del disco, porque rueda sin deslizar, tengo 2 restricciones. La primera restricción es que el punto Q debe estar siempre en la horizontal. Y la segunda restricción es que ruede sin deslizar. Tengo 2 restricciones. Y tengo 2 restricciones en el punto B, que son las fuerzas que actúan en B, tanto para la barra como para el disco. Bueno, en el punto B, que es un punto que comparten ambos cuerpos rígidos, son las mismas. Por lo tanto, tengo 5 restricciones. 6 grados de libertad. Si no tuviese restricciones, menos 5 restricciones, el sistema tiene 1 grado de libertad. Vamos a encontrar entonces, para la configuración inicial, donde es dejado en libertad, desde la configuración mostrada, repito, donde B y O están en la horizontal, queremos calcular o encontrar la aceleración angular que tiene el disco. Entonces vamos a dibujar nuevamente el sistema. Acá dibujo el disco. Esta es la superficie horizontal. Y separado vamos a dibujar a la barra. Para poder hacer el diagrama del cuerpo aislado por separado. Este punto, que es el punto B, y este es el punto B en el disco, este es el punto B en la barra. Este es el punto A, este es el punto O, que es el centro de masa del disco. Como es uniforme, se encuentra en el centro geométrico. Y en la vertical aquí tengo el centro instantáneo de velocidad nula o centro instantáneo de rotación del disco. La barra es uniforme, por lo tanto el centro de masa se encuentra al medio. Y vamos a hacer el diagrama del cuerpo aislado para cada uno de los cuerpos. Vamos a analizar la barra. Como no hay fricción, no hay rozamiento, el punto A se mueve en la horizontal, no hay rozamiento, pero sí está la normal en A, la fuerza que
la superficie de contacto le hace al punto A y es normal, por lo tanto es vertical. Normal a la superficie horizontal resulta ser vertical. El peso, que es el producto de la masa de la barra, que es m por la aceleración gravitacional g. Y acá en B habrá dos fuerzas que vamos a llamar componente Bx y componente Bi. Son las dos componentes de una fuerza que tendrá una cierta orientación. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Sobre el disco, las fuerzas que actúan en el punto B tengo las mismas. Por acción y reacción, la Bx acá la tengo cambiada de signo y acá la Bi la tengo cambiada de signo respecto al signo supuesto en la barra. En el centro de masa tengo el peso, y si vemos que el disco tiene una masa de 3m, el peso es 3m por la aceleración gravitacional g. Después hablamos de las restricciones en el punto Q. Entonces el punto Q está obligado a moverse en la horizontal. Acá tengo la reacción normal, NQ. Y como rueda sin deslizar, tendré la fuerza de rodadura, que vamos a llamar F, que es horizontal. Es horizontal y la vamos a indicar con ese sentido, porque vamos a esperar que cuando esto es dejado en libertad, el disco, como acá no hay rozamiento, el disco comience a rodar en este sentido, sentido antihorario, y la barra comience a desplazarse hacia allá. Entonces eso es consistente con esa suposición. Si nosotros observamos que esto va a acelerar angularmente en este sentido antihorario, esto se va a correr para allá, bueno, podemos elegir el sistema de referencia, que usualmente ponemos X horizontal y vertical, ¿sí? El eje Y, el eje X. ¿Qué podemos hacer acá, dado que estamos viendo que esto medio que todo va a acelerar hacia allá? Bueno, podemos trabajar con este sistema de referencia o podemos este sistema de referencia girarlo, ¿sí? No cambia nada, y vamos a tener menos signos negativos, eso solamente. Entonces, tendremos el eje X y el eje Y. Como solamente hicimos un giro, el eje Z sigue estando en la perpendicular saliente del pizarrón, por lo tanto la convención para momentos sigue siendo la misma. Bueno. Entonces, una vez que tenemos el diagrama del cuerpo aislado del sistema desmembrado, elegido el sistema de referencia elegido, escribimos las ecuaciones de movimiento. Tendremos dos proyecciones de la segunda ley de Newton y ecuación de momentos para cada uno de los cuerpos. Entonces, para la barra tendremos Bx, fíjense que es negativa, menos Bx, no tengo más fuerzas horizontales, porque el resto son verticales, igual masa de la barra, que es m, por la aceleración del centro de masa en x. En la vertical tengo el peso positivo, BI y NA hacia arriba, que son negativos. Entonces es mg positivo menos NA menos BI, suma de fuerzas en la vertical igual a masa por la aceleración del centro de masa en la vertical. Segunda ley de Newton en la dirección vertical. Y ahora vamos a tomar momentos respecto del centro de masa. Y respecto al centro de masa hace momento esta fuerza, esta y esta. Acá vamos a agregar algo que vamos a necesitar ahora, que es el ángulo de inclinación que tiene la barra en la configuración que estamos analizando, que es la configuración inicial. Entonces, este ángulo, vamos a llamarlo gamma, lo podemos calcular porque gamma será el arco tangente
Eh, Vamos a trabajar con el seno, porque fíjense que conocemos esta distancia, que es el radio del disco, y conozco la hipotenusa del triángulo que conforma con la vertical, que es 3R. Entonces, trabajo con el seno. Entonces, gamma es arco seno de cateto opuesto, que es el radio del disco, sobre la hipotenusa, que es la longitud de la barra, que es 3R. Bueno, el R se cancela y queda arco tangente de 1/3. Son 0,34 radianes. Esto es 19,47 grados. Entonces, este ángulo, ¿sí?, que es la configuración que estamos analizando, que es la configuración inicial, que es la configuración mostrada. Este ángulo es gamma y es conocido. Entonces vamos a tomar momentos respecto al centro de masa. Ese momento esta fuerza, el peso no, porque está aplicado en el centro de masa, y estas dos fuerzas. Entonces el momento antihorario es positivo, entonces será BI por esta distancia, pero medida en la horizontal. Entonces, si esta barra mide 3R, esto es 3R sobre 2, es la mitad, y esto es 3R sobre 2. Y la proyección horizontal es por el coseno de gamma. Entonces, 3R sobre 2 coseno de gamma es el momento de BI. BX hace momento en sentido contrario. El sentido antihorario es positivo, este sentido horario es negativo. Entonces menos Bx, y respecto al centro de masa es esta distancia, pero multiplicada por el seno, que es esta distancia, la distancia entre B y G medida en la vertical. Entonces es 3R sobre 2 seno de gamma. Y después hace momento esta fuerza, también sentido horario, o sea negativo, que es la normal en A, y hace el brazo de momento, es la distancia horizontal, la proyección horizontal de la mitad de la longitud de la barra. Entonces es 3R sobre 2, la longitud de la barra, multiplicada por el coseno de gamma, es el brazo de momento de la fuerza NA. Suma de momentos en el centro de masa es igual a el momento de inercia centroidal de una barra homogénea, es 1/12 de su masa, en este caso es m, por su longitud al cuadrado. La longitud de la barra es 3r al cuadrado. Momento de inercia centroidal por su aceleración angular. Acá vamos a observar lo siguiente. Volvemos a la formulación de los diagramas de cuerpo aislado. Vamos a suponer que la aceleración angular del disco, la aceleración angular inicial es alfa 2, porque esperamos que lo haga para este lado, lo va a hacer de hecho para este lado cuando es dejado en libertad el sistema, y bueno, y este tendrá el sentido contrario, este es alfa 1. Cuando este acelera así, este va a acelerar así. Entonces, alfa 1 es la aceleración angular inicial de la barra. Alfa 2 es la aceleración angular inicial del disco. Entonces, este es negativo, ciertamente, y este será positivo. Estas son las tres ecuaciones del movimiento para la barra. Ahora vamos a escribir las tres ecuaciones del movimiento para el disco. Vamos a hacerlo, bueno, acá. Entonces, suma de fuerzas en X. En X, fíjense que tengo la F, recordemos la convención que estamos utilizando, positiva, Bx positiva. F más Bx, suma de fuerzas horizontales, no hay más, igual
masa por aceleración del centro de masa, que en este caso el centro de masa es O. Masa por aceleración de O. Acá no hace falta especificar aceleración de O en X, porque O, ya sabemos que no puede tener aceleración en la vertical, en Y no va a tener. Entonces, como la aceleración de O está obligada a estar en la dirección horizontal debido a que su movimiento será paralelo al plano horizontal, donde se apoya el disco, dejamos la aceleración de O. Ahora, la aceleración de O va a ser para allá, positiva, la dejamos. Esto es suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en Y. Este es el positivo, tengo 3 mg. Este positivo más BI y este negativo, menos la normal en Q, igual 0. Porque la aceleración del centro de masa del disco en la vertical es 0, porque el centro de masa acelerará en la horizontal. Y tomando momentos respecto al centro de masa, que es O, el peso no ejerce momento porque está aplicado en O, la normal en Q no ejerce momento porque su recta de acción pasa por Q, la recta de acción de Bx pasa por Q. Bueno, entonces me queda Bx por R, el radio del disco, Bi por R, y F negativa por R. Suma de momentos igual momento de inercia centroidal del disco, que es un medio de su masa. Bueno, su masa es 3m. Un medio de su masa por el radio al cuadrado, un medio de su masa por el radio al cuadrado es el momento de inercia centroidal del disco, por la aceleración angular, que es alfa 2. En este caso la hemos supuesto positivas. Estas son las 6 ecuaciones del movimiento disponibles, que las vamos a numerar. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5, la ecuación 6. Vamos a identificar las incógnitas que tenemos en estas ecuaciones. Acá vamos a usar otro color. Acá tengo una incógnita. La aceleración del centro de masa en X de la barra es otra incógnita. El peso, bueno, es conocido. La normal en A es otra incógnita. La componente en Y de la fuerza que se ejerce en B es otra incógnita. 4 incógnitas. Esta es otra incógnita. BI ya está considerada acá. Gamma, bueno, sabemos que es conocido. Bx ya está considerada acá. NA está considerada ahí. Y acá tengo otra incógnita que es la aceleración angular, que es la sexta incógnita. La aceleración angular de la barra. Y acá tengo otra incógnita que es la fuerza de rodadura. Bx ya la tengo considerada allá. Acá tengo otra incógnita. 8. BI ya está considerada. NQ no. 9. Incógnita 9. F está considerada. BI ya está. Tengo 10 incógnitas, es decir, que como está formulado el problema, tengo 6 ecuaciones con 10 incógnitas. Tengo 6 ecuaciones con 10 incógnitas. Necesitamos ir a las restricciones. Vamos a analizar las restricciones. Las restricciones nos van a proporcionar ecuaciones adicionales que nos van a permitir resolver este sistema. Analicemos la rodadura. Tengo el disco, este es el punto O, este es el centro instantáneo de rotación y en la horizontal se encuentra el punto B. El disco tiene una aceleración, hemos supuesto que tiene una aceleración angular alfa 2. Entonces la aceleración
la aceleración de B, considerando el centro instantáneo de, va a ser una cosa así. Aceleración de B, donde este es recto. Entonces vamos a calcular la aceleración de B. La aceleración de B será alfa 2 por R de B respecto de Q. Nuevamente vamos a colocar el sistema de referencia. Bueno, lo tenemos allí. Lo repetimos aquí. Entonces tengo X e Y, el Z saliendo. Entonces esto es alfa 2 en K versor por la posición de B respecto de Q. Este vector de B respecto de Q tiene esta componente y esta componente en la, esta en la horizontal y esta en la vertical y esta en la horizontal. La posición de B respecto de Q es este vector. Esta es la posición de B respecto de Q. Bueno, entonces este es R negativo en J versor y este es R positivo. Entonces esto es R en I menos R en J. Entonces la aceleración de B será K por I J. Vamos a poner este primero. K por J menos I, con este más I. Entonces alfa 2R en I. Cuando multiplico este por este, es K por IJ más alfa 2R en J. Es decir que la aceleración de B vale eso que tengo indicado allí, que claramente son esta componente positiva y esta componente positiva, cada una de las cuales vale alfa 2R. Entonces esto, una cuestión de espacio, lo vamos a escribir aquí arriba. Aceleración de B es alfa 2R en I más alfa 2R en J. Y vamos a hacer espacio. Y vamos a analizar, en la configuración inicial que estamos analizando ahora, o lo podemos hacer aquí quizá. Vamos a dejarlo, vamos a hacerlo acá ahora. Este es B y esta es la aceleración de B. Entonces ahora esta es la barra B y esto es A. Y la barra, hemos visto, este es el alfa 1. Entonces vamos a plantear la aceleración de B respecto de A. Entonces la aceleración de B será la aceleración de A más alfa, que esto es alfa 1, por la posición de B respecto de A. O sea, la aceleración de B absoluta, tomando como referencia el punto A, será la aceleración absoluta de A más el término de indicado de alfa por R. Trabajemos el segundo miembro. Entonces la aceleración de A, para esta aceleración angular, esperamos que esto sea hacia la izquierda, o sea positivo. Aceleración de A en inversor más alfa 1 que está en menos K, alfa 1 que está en menos K versor, sentido horario, regla del tirabuzón, entra al plano del pizarrón, el K positivo está saliendo del plano del pizarrón, alfa 1 es negativa. Por la posición de B respecto de A, es un vector que es este, R de B respecto de A. Nace en A, mira hacia B. Sus componentes
son esta y esta. Y este ángulo que está aquí, sabemos que es conocido, que es gamma. Esta es negativa porque el X positivo está hacia allá y esta es negativa porque el Y positivo está hacia abajo. Entonces, la longitud de esta barra es 3 veces R. Entonces esto es 3R coseno de gamma y esto es 3R seno de gamma. Entonces es 3R o menos 3R coseno de gamma en inversor y este menos 3R seno de gamma en J versor. Hacemos estas operaciones, bueno, este queda como está, aceleración de A en I. Acá cuando multiplico este por este, K por J menos I. Menos con menos, más, o sea que queda el menos I del K por J. Menos 3R alfa 1 coseno de gamma en inversor. Y el producto de este por este, menos con menos más, K por IJ. Entonces, más 3R por alfa 1. Acá me equivoqué en algo. Cuando hago este por este, es por el seno, que es este. Acá va el seno. ¿Sí? Nuevamente. K por J menos I, y es con el seno. Y ahora, K por I, que es el J, el que estamos escribiendo, es 3R por alfa 1 por el coseno de gamma. En J. Y esto es la aceleración de B. Entonces, esta ecuación me da la aceleración de B analizando la barra. Y esta ecuación me da la aceleración de B analizando el disco. Sabemos que ambas son la misma aceleración, porque el punto B es un punto único, que es el punto en común entre las dos barras. Por lo tanto, este vector es igual a este vector. Por lo tanto, son iguales sus segundos miembros. Entonces, igualando componente a componente, ahora sí vamos a hacer espacio. Igualando componente a componente, me va a quedar alfa 2R, que es la componente en inversor, será igual a estas dos, que son las que están en inversor. Es igual a la aceleración de A menos 3R alfa 1 seno de gamma. Y esta componente, que es la componente en J de la aceleración de B, será igual a la componente en J de la aceleración de B, que es esta. 3R por alfa 1 coseno de gamma. Entonces ahora sí vamos a hacer espacio. Esto lo dejamos, el dibujo. Y volvamos aquí. Teníamos ecuación 6, hasta la ecuación 6. Estas son ecuaciones de restricción, pero son ecuaciones al fin y al cabo. Esta es la ecuación 7 y esta es la ecuación 8. Hemos agregado dos ecuaciones, pero hemos agregado una incógnita más. Porque alfa 2 es una de las incógnitas ya consideradas. Alfa 1 también. Bueno, pero hemos incorporado otra incógnita. Así que la última era la décima. Esta es la undécima. Entonces ahora pasamos a tener de 6 ecuaciones con 10 incógnitas, pasamos a tener 8 ecuaciones con 11 incógnitas. Bueno, acá podemos ahora involucrar, vengamos aquí y utilicemos esto mismo. Podemos involucrar ahora al centro de masa de la barra, que no va a
involucrar a nuevas incógnitas, porque son incógnitas de las que yo con las que ya estoy trabajando, las componentes de aceleración vertical y horizontal de la barra. Entonces, tomemos esta ecuación y vamos a escribirla análoga, que es la aceleración absoluta de B, tomando como referencia al centro de masa G. Entonces, la aceleración de B será la aceleración de G, como no hay velocidades, más este término, y este vector será la posición de B respecto de G. Entonces, reescribo o corrijo esta para formular esta nueva forma de la aceleración de B. Entonces, esto es la aceleración de B, es la aceleración de G. Bueno, acá vamos a hacerlo bien. Porque la aceleración de G tiene dos componentes, que las estamos expresamente escribiendo aquí. Entonces las escribimos. Es la aceleración de G en X en Y versor más la aceleración de G en Y en J versor. Ese es este. Más alfa 1, que está en menos K, por la posición de B respecto de G. O sea que el vector ahora es este. Este es el vector, la posición de B respecto de G. Bueno, que es medio parecido al anterior, ¿no es cierto? Pero esto lo borro, va a tener dos componentes negativas. Este es el ángulo gamma y sus componentes, vamos a sacar el ángulo gamma de aquí ahora, las componentes serán esta y esta. El ángulo gamma que está acá también lo tengo acá. Entonces, esta es negativa y esta es, como vemos, negativa, y es con esta distancia, es la mitad de la longitud de la barra. Entonces es 3R sobre 2, y esta componente es por el coseno de gamma en I versor, pero como mira para allá y el I versor positivo mira para acá, esta es negativa. Y esta, que bueno, también será negativa, será 3R sobre 2 seno de gamma en J versor. Bueno, esto queda igual y trabajo esto. Cuando multiplico este por este es K por J menos I, menos con menos más, y me queda 3R sobre 2 por alfa 1 por el seno de gamma. En realidad queda negativo porque dijimos menos con menos más, K por J menos I, así que queda negativo. Y ahora cuando multiplico este por este, K por I, J, queda positivo, menos con menos más sigue positivo, más 3R sobre 2 por alfa 1 coseno de gamma en J. Y esto quedó igual a Gx en I más a Gi en J. ¿Qué es esto? Es la aceleración de P. Entonces, fíjense que ahora yo puedo decir, recordando que esto era la componente horizontal de la aceleración de B, y esta es la componente vertical, escribo alfa 2R es igual a lo que está en I versor, acá falta el versor.
Este y este están en inversor. Entonces, esto es AGX menos 3R sobre 2 alfa 1 seno de gamma. Y la componente vertical de la aceleración de de la aceleración de B es alfa 2R y es igual a este más este, que son lo que tengo en la vertical. Aceleración de GI más 3R sobre 2 alfa 1 coseno de gamma. Entonces hagamos nuevamente un recuento de cantidad de ecuaciones. Bueno, ahora tengo dos ecuaciones más, la ecuación 9, la ecuación 10. Y fíjense que no hemos incorporado nuevas incógnitas. Seguimos con 11 incógnitas y tenemos 10 ecuaciones. Bueno, la ecuación 12, si recordamos que Q es el centro instantáneo de rotación, podemos decir que la aceleración de O, que interviene aquí, que es una de las incógnitas, podemos decir que la aceleración de O, que es horizontal, será igual a alfa 2 por el radio del disco. Y ahí tengo, esta es la 11. Bueno, ahí tengo 11 ecuaciones y 11 incógnitas. Son ecuaciones algebraicas que podemos resolver conociendo los datos numéricos de este problema. Los datos numéricos los tenemos indicados aquí. El radio del disco son 100 milímetros, la masa M de la barra son 4 kilogramos. Así tenemos la masa del disco, que son 12 kilogramos, porque es 3 veces la masa. Y bueno, el radio ya está y la longitud de la barra es 3 veces el radio. Gamma lo conocemos, así que vamos a escribir numéricamente las 11 ecuaciones y resolver en las 11 incógnitas. Sustituyendo entonces los valores numéricos indicados en las ecuaciones del movimiento, en las 6 ecuaciones del movimiento, que son estas 3 y estas 3, las numeradas del 1 al 6, y en las 5 ecuaciones de restricción, resolvemos el sistema de ecuaciones algebraicas y las incógnitas resultan ser. Resuelto el sistema con matemática, aceleración de A, 1,08 metros sobre segundos al cuadrado, alfa 1, 2,82 radianes sobre segundos al cuadrado, alfa 2, que es lo que estoy buscando, pero por supuesto tenemos que resolver todas las incógnitas. Alfa 2 es 7,96 radianes sobre segundos al cuadrado. Bx es la componente en X de la fuerza B, es menos 3,75 newton. Bi es 18,09 newton. La aceleración del centro de masa de la barra en X es 0,94 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración del centro de masa de la barra en Y es 0,40 metros sobre segundos al cuadrado. La reacción en A, en el punto A de la barra, en contacto con el suelo, es 19,56 newton.
la aceleración del centro de masa del disco, la aceleración de O, es 0,30 metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza de rodadura F, actuando sobre el disco, es 13,31 newton. Y la normal en el punto Q, o centro instantáneo de rotación, es 135,81 newton. Bueno, nuestra incógnita, o lo que nos pedían, era la aceleración angular del disco en la configuración inicial, que es la que hemos resuelto, es 7,96 radianes sobre segundos. Hemos formulado las ecuaciones del movimiento para el sistema de cuerpos rígidos interconectados y las ecuaciones de restricción, y las hemos formulado a todas las ecuaciones para la configuración inicial, para una configuración en particular. Si nosotros queremos encontrar la ecuación gobernante del sistema, tenemos que formular nuevamente las ecuaciones del movimiento, las 6 ecuaciones del movimiento y las 5 ecuaciones de restricción, pero para un intervalo de tiempo válido a partir de la posición que es dejado en libertad hasta que, bueno, la barra llega al suelo. En ese intervalo del movimiento, que podemos decir genérico, vamos a formular las 11 ecuaciones, y de esta forma vamos a encontrar la ecuación gobernante del sistema. Vengamos por un instante aquí. Aquí he tratado de dibujar el sistema desmembrado nuevamente, pero aquí en punteado es la configuración inicial, cuando B y O estaban en la horizontal, que era la configuración inicial. Ahora, fíjense que la aceleración angular alfa 2 y alfa 1 nos ha dado positivas. Esto significa que efectivamente alfa 2 va a tener este sentido y alfa 1 va a tener este sentido. Entonces, sabemos que esto va a rodar hacia aquí y la barra, bueno, va a rototrasladar y se va a trasladar en alguna medida hacia la izquierda. Este es el punto. Bueno, este B es en la configuración inicial. Ahora, que era horizontal, ahora esto gira un poco y B está acá. B está ahí. Y B en la barra está acá. Ya está más abajo. Este es el B original de la barra, y el B actual o válido para el intervalo está, bueno, más abajo. Y bueno, esa que se movió. Vamos a realizar, este es Q, vamos a realizar el diagrama del cuerpo aislado, y este es el centro de masa. Este ángulo inicial es gamma, pero el ángulo actual o el ángulo variable que va a tomar entre gamma hasta que llegue al piso será un ángulo variable que lo vamos a llamar beta. Entonces, ahora este es un ángulo beta variable entre gamma y 0. La aceleración angular, la vamos a suponer, o ya hemos resuelto para la configuración inicial que era así, bueno, la vamos a tomar de esta manera, pero esto ahora es beta 2 puntos. Si beta punto es la configuración angular de la barra, beta punto será la velocidad angular de la barra y beta 2 puntos será la aceleración angular de la barra. Bueno, y aquí, a partir de la vertical, vamos a considerar el ángulo θ, que forma beta con respecto, o la línea beta O con respecto a la horizontal. Entonces, esta será θ 2 puntos. Θ es la configuración angular del disco.
Tita punto será la velocidad angular del disco y tita 2 puntos será la aceleración angular del disco. Con esto, ahora hacemos o reescribimos el diagrama del cuerpo aislado. Bueno, las fuerzas son las mismas. Simplemente que ahora serán variables. En el caso anterior, eran las fuerzas en la configuración particular de interés. Ahora serán las fuerzas genéricas válidas para el intervalo, pero le vamos a poner el mismo nombre. A esta es la reacción en A, que será función de beta y de beta punto. Este es el peso de la barra. En B tengo Bx y Bi. No hay más fuerzas en la barra. En el disco tengo, si esta es Bi, esta es Bi, y si esta es hacia arriba, aquí en B, Bi es hacia abajo, y este es el punto B. El peso del disco, que es 3 mg, la normal en Q y la fuerza de rodadura F aplicadas en el punto Q. El diagrama del cuerpo aislado es el mismo. Vamos a ver cómo van cambiando las ecuaciones a los efectos de encontrar la ecuación gobernante. Acá, Bx, bueno, acá no sé, escribí al revés esto. Esta es Bx. Y esta que está acá, bueno, Bx. Esta es Bi. Bueno, vamos a ver cómo se modifican las ecuaciones que hemos planteado para el instante inicial, válidas para un intervalo. Bueno, esta Bx, el sistema de referencia, recordemos, vamos a reescribirlo. Y x y el z saliendo. Entonces, menos Bx igual masa por aceleración del centro de masa. Esta queda igual. Esta, bueno, queda igual. Ahora, esta que se cambia porque ya tenemos que trabajar no con el ángulo fijo o el ángulo particular gamma, sino con el ángulo variable beta. Entonces, los momentos son los mismos, pero con un ángulo distinto, un ángulo variable. Bi coseno de beta, esto seno de beta y esto seno de beta. Los momentos igual a el momento de inercia centroidal, que no cambia porque es el de la barra, y alfa 1 es beta 2 puntos. Entonces, así ahora tenemos la tercera ecuación del movimiento del sistema. Vamos a las tres ecuaciones siguientes. Venimos acá. Esta no cambia. Esta tampoco cambia. Y la de momentos sí va a cambiar. Porque ahora, observen que Bx y Bi ya no están en la antigua posición B, sino que están en esta otra posición donde los momentos respecto del centro de masa ahora, bueno, van a variar con el ángulo tita. Entonces vamos a reescribir esta. Entonces BI por R, donde R es el radio del disco, BI, el momento de BI es por R coseno de tita, porque ahora B no está en la posición esta que podemos decir extrema, sino ahora está más cerca del centro de masa. Bueno, entonces es BI por R por coseno de tita, BI por R por coseno de tita, menos F,
Vamos a seguir después calculamos En el caso anterior, Bx no hacía momento porque Bx pasaba por su recta de acción pasaba por el centro de masa, pero ahora Bx sí hace momento respecto al centro de masa, ¿sí? Y es un momento horario, negativo. Entonces, menos Bx por R, y el brazo es este, que es R seno de tita. Antes no hacía momento, ahora sí hace momento. Después seguimos el de F, que F sigue estando ahí en todo momento y su brazo de momento sigue siendo R. Así que esto es menos F por R. Suma de momentos igual momento de inercia centroidal del disco, que es el mismo, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular, que es θ 2 puntos ahora. Entonces ahora así ya tenemos la ecuación 6 ajustada ahora a un intervalo del movimiento. Bueno, les dejo como tarea repetir las ecuaciones de las que hemos obtenido las ecuaciones de restricción. La formulación de las ecuaciones es la misma, simplemente que ahora cuando formulemos las aceleraciones van a incorporarse las velocidades angulares, el término de omega cuadrado por r, tendremos términos beta cuadrado, beta punto cuadrado y tita punto cuadrado. Bueno, y estas ecuaciones tendrán un par de términos más adicionales. En definitiva, también tenemos que recordar, sustituir que alfa 2 es tita 2 puntos, gamma es beta, y algunos términos que aparecen que dependen de los cuadrados de la velocidad y son ecuaciones con más términos. Combinando entonces las 11 ecuaciones escritas en forma genérica, aparecen los términos de velocidad angular que tienen beta punto al cuadrado y tita punto al cuadrado, y se llega a veces a una ecuación gobernante, y en la mayoría de los casos no se puede, pero sí se llega a un conjunto de ecuaciones acopladas. En este caso, equivalentes. En este caso se llega al siguiente conjunto de ecuaciones: una función a de tita por tita 2 puntos igual a una función b de tita por beta punto cuadrado más una función c de tita por tita punto al cuadrado más 6g sobre r coseno de tita coseno cuadrado de beta. Y otra ecuación que es una d función de tita por beta 2 puntos igual una e de tita por tita 2 puntos más una f de tita por beta punto cuadrado más una g de tita por tita punto cuadrado. Se llega a estas dos ecuaciones diferenciales acopladas y bueno, se resuelven numéricamente. Resueltas por métodos numéricos podemos encontrar todos los parámetros cinemáticos del sistema que deseemos. Queda como tarea o como desafío encontrar estas ecuaciones a partir de la formulación de las 6 ecuaciones del movimiento para un intervalo del movimiento, reescribir las 5 ecuaciones de restricción, también válidas para un intervalo, donde intervienen las velocidades angulares, combinarlas y llegar a un sistema que puede ser este, puede ser algún otro. Este no es único. Esta es una forma de expresar el sistema diferencial, pero se puede llegar a algún otro distinto, equivalente también. En otra oportunidad vamos a trabajar un poco sobre esto y con alguna resolución numérica.